Estamos hoy en el hotel, el Gran Hotel Los Abetos. Estamos con su jefe de cocina del restaurante del Bordón, Denis Capelino. Un placer contar con usted. Un placer. Vamos hoy a hablar un poco sobre vida, un poco sobre gastronomía también. Y o sea, usted es un chef que viene aquí hace 10 años, si no recuerdo mal. Sí, casi unos 15 ya. Casi ya 15 casi, ya casi 15. Ya casi 15 años. Ha llovido ya, ¿eh? Ha llovido ya, sí. Sí. Yo le quería preguntar, porque claro, usted lleva aquí ya casi 15 años. ¿Qué ha tenido de especial Santiago de Compostela para que usted esté viviendo aquí durante ese periodo de tiempo tan largo? Pues el Camino de Santiago, como atracción que me ha guiado, una atracción milenaria que se presenta aquí en la ciudad como peregrinos, y entonces literalmente viene como peregrino, en busca del camino, en busca de la vida, en esos movimientos personales que cada uno tiene, y pues digamos que por climatología, por cocinas, evidentemente materia prima, pues una buena tierra para afincarse y disfrutar de la calidad de la vida. Usted comenta lo del Camino de Santiago. ¿Cree que ese camino, esta ciudad, ha potenciado su espiritualidad? Pues digamos que sin duda el reclamo y la publicidad que se le hace al camino ayuda, ¿no? digamos, a fomentar, digamos, como la búsqueda, y digamos que sí, pues ha sido una experiencia importante, ¿no? Ha sido una experiencia importante, entonces sí ayuda a muchas personas, evidentemente por eso vienen, tanto por motivos religiosos y fuera de la religiosidad, ¿no? De la espiritualidad de la persona que se busca a sí mismo, pues es un buen despertar, una buena etapa y bueno, pues una buena enseñanza por la vida. En su caso, ese motivo, ¿cuál fue? Pues básicamente yo empecé a hacer el camino para encontrar el camino. Entonces, digamos, en los momentos esos de la vida donde se nos apagan un poco las luces por el estrés, problemas personales, familiares o tal cual como puede estar la sociedad en día hoy, es una forma como de encontrarse uno mismo, respirando, estando contigo, caminando, concentrándote. Entonces es una profunda forma de reflexionar, estando contigo mismo. Entonces pues a mí evidentemente me ha enseñado a respirar la vida desde otra forma, gestionar los estrés, cosa importante por el sector de la hostelería, trabajando en hostelería, que son horarios un poco duros. Entonces, evidentemente, muy agradecido al Camino, porque literalmente también el trabajo donde estamos aquí, el Bordón Restaurante, la cocina del camino, empezamos la cocina del camino con mi llegada terminando el Camino de Santiago de Compostela. Entonces fue, digamos, como un guiño a este aterrizaje aquí en la cocina del Gran Hotel Los Abetos y del restaurante El Bordón. La perspectiva de la ciudad de hace 15 años para aquí la ha cambiado, es decir, la manera que se ha adaptado a ella, la manera que ha evolucionado, ¿ha cambiado o sigue siendo...? Evidentemente ha cambiado, entonces todo está en continua transformación, en continuo cambio, y entonces pues nos permite ver, como he podido ver, ¿vale? La diferencia de peregrinaciones entre años santos y no años santos, y a través de la clientela del hotel también ver como un poco perfiles de personas que visitan Santiago, digamos, desde varias perspectivas, ¿no? Entonces claro que cambia y te hace reflexionar y ves, digamos, inclusive a veces un poco el consumismo, inclusive llevar en el Camino de Santiago, porque mucho se hace como por deporte, y muchos corren para llegar a Santiago y llegan a Santiago donde empieza el verdadero camino, ¿no? La alegoría del Camino de Santiago nos enseña eso, que cuando termina vuelve a empezar. ¿Y cómo ha sido ese camino? O sea, ¿cómo ha sido su vida después de empezar este camino, después de sus 15 años? Pues evidentemente mucho más reflexivo, mucho más contemplativo, mucho más natural, tratando de liberar y de soltar algún estereotipo o alguna creencia que tenemos inculcado, bueno, tanto por sistema familiar, tanto por la sociedad que nos rodea, ¿no? Entonces, pues,
digamos que ha sido una pauta de inflexión, ¿vale? Como una, bueno, ha ayudado a tomar decisiones personales, digamos, como acertadas y que ayudan a cambiar en el tránsito de nuestra vida. ¿Cuál ha sido el cambio más significativo que has experimentado? El cambio más significativo es ver la fuerza de la superación personal. Entonces, digamos, en la experiencia, en concreto salí desde Ocebreiro, 176 kilómetros, y de las últimas dos etapas, haciendo el camino, encontramos todo tipo de personalidades y personajes y todo tipo de motivaciones. Gente que camina con una piedra, gente que arrastra problemas emocionales muy profundos, gente que sale de accidentes, entonces se encamina el camino. Y entonces he podido ver muchas cosas y digamos que me ha enseñado a respirar básicamente. Lo más profundo, entender la respiración y entender esta superación física personal de la resistencia que podamos tener, porque no todo el mundo puede caminar 20 kilómetros diarios como cuando hacemos una etapa del camino, y es una experiencia que evidentemente va a poner a lo largo de los días al límite tu físico, tu mente, tus emociones, y es ahí cuando te vuelves sensible que te encuentras. ¿Cómo interfiere esa manera nueva de vivir, esa manera de respirar a la hora de elaborar su cocina en el restaurante? Pues si antes buscaba, digamos, el reconocimiento como, digamos, estrellas, estrellitas, reconocimiento de guías y, digamos, de toda una estructura, digamos, en el sector alberguero, digamos que se ha transformado en calma toda esta presión, entonces evidentemente se saborea más lo que es tanto el plato, tanto la cocina, y se disfruta más porque es como una relajación, como un viaje hacia adentro, hacia la cocina, donde disfrutamos más de tanto las elaboraciones, porque tenemos, digamos, como una calma, una concentración mucho más suave, que nos permite sensibilizarnos también con los alimentos y, bueno, desde ahí tener la mente un poco más abierta por combinaciones, búsqueda de ingredientes y abrirse, como dice la palabra aquí, la cocina del camino, a todos los ingredientes, digamos, tanto del Camino de Santiago de Compostela y un poco lo que son los caminos de la vida, la trayectoria personal en este sentido, de la cocina que he desarrollado y los caminos de todas las comidas que hacemos a lo largo de la vida y que nos van construyendo nuestro paladar. Se puede decir que ahora entonces es mucho más creativo a la hora de elaborar y crear. Evidentemente, sin exceder en la creatividad, sin ir a adentrarnos mucho en temas de esferificaciones, evitamos, digamos, no somos de cocina molecular, somos básicamente una cocina muy bien tradicionalista, como sigue la tradición también del camino, porque es donde están, digamos, los valores, las bases y los cimientos de la buena cocina, y desde ahí, pues digamos, como una interpretación artística, como si fuéramos pintores pintando platos, creando obras. Yo le quería así preguntar un poco, porque es la duda que está surgiendo ahora mismo, pero yo creo que ya me ha respondido, pero se les voy a seguir preguntando. ¿Comida de la nonna o comida vanguardista? Evidentemente comida de la nonna, con una reproducción vanguardista, digamos, en la imagen, en el color. Entonces, simplemente cambiando pequeñas técnicas de cocción podemos evidentemente obtener más de los productos, por ejemplo, judías o verdura, legumbre, escaldando un poquito para evidentemente ayudar a fijar el calor, y fijando el color, fijando también, digamos, todas las proteínas del alimento que con una larga cocción estaríamos destruyendo, ¿no? Entonces vamos tratando de mantener más punto de textura, más color respecto a la cocina de la nonna, a la cocina de la abuela, que tiene una base muy fuerte y evidentemente es cocina emocional porque nos mueve las entrañas recordando nuestra infancia.
¿Tiene algún recuerdo así especial de su infancia? Pues en familia, pues en Italia es básicamente un clásico reunirse los domingos, cosa que se está perdiendo tradiciones, porque todo se ha acelerado, pero era un clásico hacer la lasagna al horno es un plato del domingo en casa, en Italia, en familia. Y en lo especial en mi familia los gnocchi de patata, donde básicamente los domingos pues de forma clásica la nonna, la abuela se levantaba, ponía la televisión en la misa, porque el domingo en Italia se ve el Papa la misa, y mientras veía la misa del Papa pues se cocinaba, entonces la nonna preparaba la base de los gnocchi, y cuando llegábamos nosotros ya unas horas más tarde, todo el mundo, toda la familia en el entorno de la mesa, unos estirando la masa, uno cortando la masa, uno dando la forma a la masa, otro recogiendo. Y entonces un gran trabajo en equipo, colaborativo y con muchos sentimientos. Entonces muy buenos recuerdos y quizá hayan hecho descubrir mis vocaciones, ¿no? La nonna con los gnocchi. Porque aquí por el restaurante este supongo que estará gente de todas las nacionalidades, de todos los países del mundo y gente que no estará acostumbrado a comer, por ejemplo, comida gallega o... Evidentemente, pues al tener, digamos, como una clientela de todo el mundo, tenemos diversas tipologías, entonces la carta, digamos, prácticamente la carta del restaurante, digamos que tiene un guiño a la cocina italiana, como el jefe es italiano, y el guiño a la cocina gallega con plato típico gallego clásico que pueden ser ligeramente alterados en presentación para mantener, digamos, este vínculo con la tradición. Y luego con el menú diario vamos, digamos, un poco bailando y tratando de hacer una cocina un poco más internacional, la llamaría evidentemente la cocina del camino, como estamos aquí al final del camino, digamos, todo lo que confluye hacia el camino, como reelaborarlo con todos los ingredientes, tanto del camino y del camino de los clientes de los países, para evidentemente acercarnos a los gustos y los sabores. Entonces digamos que como una gran abuela cocinamos un poco a medida del cliente, tratando de acertar con sus gustos para hacer esto como que se siente en casa, dando oferta gallega, dando una oferta internacional y bueno, haciendo nuestro mejor labor para que salgan encantados. Y volviendo un poco de eso, ¿usted qué prefiere, la comida gallega o la comida italiana? Pues tradicionalmente por sangre, por ADN, evidentemente mi plato favorito, digamos que la pizza, lo cambio por la tortilla porque me parece un plato encantador y genial. Biológicamente me alimento a pasta pizza, pero me encanta la cocina gallega, evidentemente, por eso estoy aquí reinterpretándola y viviendo también muchos años aquí ya, ¿no? Afincado en la Galicia. Voy un poco a hablar sobre el sector de la hostelería, de los chefs. ¿Cree que la cocina importa el género? Sí, ¿cree que, porque realmente los chefs más reputados del mundo, prácticamente todos son hombres, y hay mujeres, porque hay mujeres como chefs de cocina, como jefas de cocina, pero ¿cree que importa el género para poder aguantar todas esas horas de duro trabajo, de duro esfuerzo? No importa el género y evidentemente por determinadas labores, como en cualquier otro tipo de labor, hay digamos unas acciones donde evidentemente podemos vernos un poco más comprometidos en levantar a lo mejor una pota de unos 60 litros de agua. Entonces quizá es la única pega pues en tema fuerza por determinadas labores, pero pues no hay ninguna incompatibilidad. Y además en estos tiempos están emergiendo muchísimas mujeres en la cocina, y sí, el género importa, pero el género que estamos trabajando, el género que estamos, digamos, utilizando, digamos, en el trabajo. Género entendido como materia prima. Eso es el único género que, digamos, nos importa como género de materia prima, porque todos cooperamos y colaboramos y
evidentemente se está equilibrando y es bueno por todo el género y todo el servicio de la hostelería. Y o sea, creo que el hecho de robar esa primera plana, ese primer puesto, ha hecho que la cocina se considere elitista. ¿Usted considera que el mundo de la cocina es un mundo elitista, donde cada vez hay que intentar tener más nivel, más protagonismo, cada vez más caro? Y supongo, y como opinión personal, que bueno, que evidentemente muchas cosas influencian, digamos, como es el sector, digamos, como las gestiones de las distribuciones, los proveedores. Entonces, digamos que en los últimos 10 años, cosas que vemos con la actual crisis, ¿no? Esta crisis del COVID ha venido a frenar un poco a todo y, como estamos viendo, ha frenado, digamos, un poco la alta cocina para encontrar otros conceptos, y hay muchísimos cocineros, también en los foros gastronómicos, que están tratando de cambiar tendencia, porque evidentemente, digamos que en los últimos 10 años se ha cambiado un poco el foco de atención y se ha, digamos, descuidado, digamos, un poco parte de materia prima, y se ha, digamos, aumentado un poco los desperdicios para tratar de buscar la novedad, plato. Entonces sí nos hemos anublado un poco el camino, hemos anublado, básicamente perdiéndolo de vista, pero quizá más bien por publicidades, marketing o visiones erróneas, conceptos erróneos que nos hemos hecho a través de la globalización y seguramente medios de comunicaciones. Yo les voy a pedir ahora, ya para concluir, para cerrar, una reflexión acerca de qué es lo más bonito que le ha dado tanto el camino como su trabajo. Pues el camino y mi trabajo, diría confianza en mí mismo. Entonces, digamos que a través de la cocina, el hecho de estar encerrado muchas horas en cocina, reduciendo, digamos, contactos sociales, antes de la pandemia, pero claro, evidentemente el sector de la hostelería funciona a otro ritmo respecto a la sociedad. Entonces, digamos que esta implicación poderosa en el trabajo, o sea, vivirlo intensamente, ha hecho sí que construyera más confianza en mí mismo y abriera, digamos, evidentemente mucho más conceptos sobre la cocina, sobre los gustos, y abrir la mente a nuevo tipo de cocina, tradicionalismo de otras partes del mundo, porque bueno, evidentemente tenemos grandes ingredientes que conocemos todos, pero son grandes desconocidos porque no conocemos, digamos, las historias de nuestros alimentos, de cómo han venido, cómo vienen, y hemos olvidado muchas partes del cuidado. Entonces, digamos que parte importante es el cuidado, ¿no? Cuidar las pequeñas cosas, los pequeños detalles, como en toda la vida. La reflexión, que es muy simple y chistosa, es como el buen palomo: yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces, con esta alegoría en la vida y con todo lo que guisamos, pues evidentemente ha ayudado a dar esta gran aportación, este valor, y también consigo compartirlo, digamos, un poco a los demás, ¿no? Tratando de dar calma a los trabajos, a la cocina, y una nueva onda, Entonces, básicamente, lo que ha cambiado radicalmente con viejo modelo de aprendizaje, donde eran cocinas autoritarias y un poco dictatoriales, digamos que trabajamos más en equipo, más coordinado, más unido y más, digamos, familia, más team, ¿no? Entonces hemos pasado a un modelo como más cooperativo en vez de competitivo, que es un poco como estoy viendo, digamos, el cambio en la cocina. Bueno, Denis, no le vamos a robar más tiempo porque tal. Queremos darles las gracias por acudir a nuestra llamada y esperemos que todo siga yendo muy bien. Perfecto, encantado, y aquí para vuestra disposición a esperaros para comer algún platito de la cocina del Bordón, recetita de comida.